Imaginarios, una serie de podcast de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sobre las narrativas de odio hacia las y los firmantes de paz en Colombia y sus consecuencias. Episodio 5. La tierra de todos. Siempre fuimos perseguidos y acusados de lo que no éramos. Siempre fuimos catalogados como los malos del paseo y uno estando en el territorio conoce que no todos fuimos armados, porque el arma que teníamos era por ahí el asadón, el machete para trabajar, no era otra cosa. Para la cundinamarqués Vitelvina Vargas, firmante del Acuerdo de Paz y campesina, se dio una persecución por parte de las fuerzas del Estado hacia el campesinado en los años 60, que tiene sus orígenes en acusaciones por el apoyo a la guerrilla de la época y donde no se respetaron las luchas campesinas por derechos fundamentales. Se decía que le colaborábamos a la guerrilla y que todo lo que nosotros hacíamos era para beneficio de los mismos. Uno sí iba siendo estigmatizado, rechazado en todas partes, porque inclusive tocaba manejarlo bajo un secreto, porque si los padres estaban tratando de apoyar, de estar ahí en estas luchas que se dieron, igual en las escuelas, en los colegios, todo tocaba llevarlo con mucho cuidado porque los niños van a ser estigmatizados, van a ser señalados. Entonces, de esa manera, bastante estigmatización. Para entender la violencia hacia el campesinado por la defensa del territorio es necesario retroceder hacia los años 60 y 70, donde la extinta guerrilla de las FARC-EP aprovechó para expandirse por la frontera agrícola como vocera campesina, imponiendo un orden social a su favor en departamentos como Caquetá, Meta, Huila, Magdalena Medio y Urabá, lo que generó miles de muertes, desapariciones y privaciones de la libertad por parte del Estado. El campesino lo tildaban de ser un asesino, de ser un matón, de ser malo, y nosotros los campesinos no hemos sido malos, al contrario, se nos deben todos nuestros derechos porque nos mandaron a este conflicto y nosotros las mujeres campesinas tuvimos que parir hijos para la guerra, porque si a bien los soldados rasos fueron a la guerra, fueron hijos de campesinas también. La guerrilla de las FARC-EP para esa época se convirtió en la expresión armada de reclamos campesinos al Estado y en proveedores de seguridad, pero con el tiempo sus acciones de limpieza sociales, ejecuciones a ladrones de ganado, sanciones impositivas en zonas de colonización campesina e incluso recaudaciones de tributos en zonas cocaleras los desvirtuó. Y pese a la firma de los acuerdos de paz y el proceso de reincorporación de miles de mujeres y hombres campesinos, persiste una estigmatización de autoridades locales que dificulta su regreso al campo. En ocasiones sí se siente uno como estigmatizado porque llega a determinados lugares que lo escuchan, lo aplauden, pero vamos a la realidad, vamos a darle como ejecución a los programas, a los proyectos, a los avances y encuentra uno bastante dificultad y no logra darle punto final a cada una de las tareas. Por ejemplo, llega una convocatoria para determinado proyecto, uno lo pasa, llena todos los papeles, los requisitos, lo lleva, lo radica y finalmente pues eso no resulta. Eso sí ha pasado varias veces, entonces es como un estigma de parte de las entidades. La reforma rural integral contemplada en el punto 1 del Acuerdo de Paz define la transformación del campo y la generación de condiciones de bienestar para la población rural con equidad y democracia. Tiene 3 pilares: el acceso a la tierra, planes de desarrollo con enfoque territorial, es decir, que el Estado haga presencia activa y planes nacionales de reforma agraria que garanticen derechos fundamentales, tras un pasado de lucha por el territorio, asegura Vitelvina. Claro que sí, mire que las luchas siempre han estado basadas en una parte principal que es el derecho a la tierra.
aquí habían muchas extensiones de tierra baldías que se decían que eran de 1, 2 o 3 dueños, pero eso ni siquiera sabían cuánta tierra tenía. La población rural en Colombia es el 30% del total en el país y los territorios rurales ocupan el 93% del territorio nacional, según información del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Sin embargo, el 45% de la población campesina vive en la pobreza, debido a la falta de producción de origen agrícola y el incremento de intervenciones forestales y de biocombustibles. Pero si se cumple la reforma rural integral, insiste Vitelvina, va a cambiar el panorama pese a barreras y estigmas. Vamos a sacar estos territorios adelante, vamos a formar organizaciones colectivas, cooperativas, asociaciones, nos vamos a unir con las juntas de acción comunal. Y donde se hace necesario que el proceso de paz se cumpla, porque incluso ser mujer para las campesinas, hoy firmantes del acuerdo, resulta complejo por dinámicas que vienen del pasado y persisten, cuenta esta mujer. Perseguida sí, porque pues yo también tuve que ir a la cárcel por rebelión, que sagradamente no tenía que yo estar en el tema de rebelión porque no empuñé un arma para pelear, pero sí apoyo y aún sigo apoyando a mis compañeros que vienen en proceso de reincorporación junto conmigo. Pero sí me considero ser de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la época. Hoy no, hoy firmante de paz. Entonces sí, mira que por el solo hecho de ser mujer nos estigmatizaban. Vitelvina pertenece a una zona de reserva campesina del Sumapaz, áreas que permiten una gestión territorial de forma colectiva y tienen el propósito de controlar la expansión de la frontera agropecuaria del país y crear las condiciones para la consolidación, estabilización y desarrollo sostenible de la economía campesina, lo que obliga a los firmantes en adelante a cuidar su territorio. El compromiso ambiental no lo podemos dejar. Alguien decía, y en este momento no me acuerdo ni en qué libro lo leí, que es: oh, amada montaña, salvaguardaste nuestra vida, hoy vendremos a salvaguardarte a ti. Y eso es verdad, porque tenemos compromiso con el agua, con el cuidado de nuestra madre tierra. Tenemos una tarea, mejor dicho, y se nos volvió el cabello blanco y no acabamos de construir esto. Pero sí tenemos que dejarle un legado a nuestras futuras generaciones para que no vuelvan a caer en eso. Esta campesina en proceso de reincorporación confía en que el proceso de paz puede acabar 60 años de guerra armada y estigmatización, porque democratiza la tierra y dignifica a las familias rurales, pero advierte que el paso para una paz estable y duradera y sin actos de repetición de violencia armada necesita conocer la historia del campo y verdadera voluntad colectiva. A todas aquellas personas que estamos en los territorios, es que los que nos están estigmatizando, primero miren qué hay detrás de cada persona. Pero para poder incentivar a la juventud que por favor no vuelva a la guerra y que mire la historia y que la historia se cuente y que no se quede en el olvido, que se sepa qué pasó en Colombia, e implorarle al gobierno nacional, a las gobernaciones, a las alcaldías, a todas las entidades de apoyo que por favor miren hacia nosotros y no permitamos que la guerra vuelva a nuestro país. Este podcast es un producto de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Marta Lucía Martínez. Dirección, Carolina Bustamante. Producción de contenidos, Sara Cristina Tejada. Libretista, Carolina Bustamante y Margot Rocha. Producción sonora, Nicolás Sadovnik. Producción periodística, Joana Arenas. Narración, Cindy Serrano.